Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Ángel, Mariela, Romina, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hola, ¿qué tal, Buenas tardes, profe? profesora. Acá con mucha lluvia, Con tomando un mucha rico café lluvia. porque hace frío. Sí, mucha lluvia ya el día de hoy. Y estira un matecito nomás luego. ¿Cómo están todos por su casa? Espero que todos estén bien, estén cuidándose mucho. Muy bien, profe, ¿y vos? Bien, también gracias a Dios, mami, acá en casa, cuidándome, cuidando a mi familia también. Usen tapaboca y usen mucho alcohol en gel. Sí, verdad que sí. Bueno, les estaba diciendo a la compañera delegada el día de hoy que hoy vamos a estar repasando la unidad 4 y la unidad 5 que ya entran dentro del parcial número 2 y la próxima clase vamos a estar repasando la unidad 6 y la unidad 7. Entonces, vamos a iniciar ya que nuestro tiempo es un poco breve, entonces para poder desarrollar los conceptos básicos y también en el foro están 4 preguntas que les va a puntuar y además también ya les ayuda para practicar un poco de acuerdo al parcial que se viene, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que ustedes de repente tengan dudas, me consultan. Si tenemos tiempito antes de que termine nuestro tiempo, les voy a hablar también sobre el trabajo práctico, que hoy recibí algunas consultas sobre el trabajo práctico de la semana pasada. Entonces, iniciamos. Voy a compartir con ustedes la pantalla del día de hoy. Como les dije, es la retroalimentación de la unidad 4 y la unidad 5. Habíamos visto en la unidad 4, que es teoría del consumidor, ¿verdad? Em, Vimos que la teoría del consumidor es una rama, ¿verdad? De la economía que se engloba dentro de la microeconomía, ¿verdad? La microeconomía, como sabemos, estudia la economía doméstica, la economía familiar, eh, y dentro de la microeconomía estudiamos la teoría del consumidor y la teoría del productor. Hoy, en este semestre nosotros estudiamos en la unidad 4 la teoría del consumidor. Entonces no deben de olvidar que la teoría del consumidor está dentro de la microeconomía eh, y está destinada más bien a conocer el comportamiento de los consumidores, de nosotros todos, ¿verdad? Los consumidores, en nuestra decisión de satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras necesidades. Entonces, a no olvidar que la teoría del consumidor es la parte microeconómica, ¿verdad? Estudia al consumidor en su comportamiento, de cómo decide de repente realizar sus compras para poder satisfacer sus necesidades y sus gustos. Hablamos también del consumidor, ¿verdad? Describimos al consumidor que es un agente económico que demanda y que disfruta los bienes y servicios económicos para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, el consumidor demanda, desea adquirir bienes y servicios para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Entonces, es la parte eh, demandante, la parte compradora de los bienes y servicios finales, ¿verdad? El consumidor. Luego habíamos visto, a ver, le voy a admitir aquí a Tamara y Gabriela que se están uniendo. Bueno, continuamos. Habíamos también hablado sobre qué es la conducta de los consumidores, ¿verdad? La conducta del consumidor
engloba un montón de procesos hasta que llegamos a comprar un bien o un servicio, ¿verdad? Un bien en el súper, de repente cuando nosotros vamos a comprar, no nos damos cuenta que es todo un proceso que nosotros realizamos antes de adquirir un producto, ¿verdad? Ya sea por nuestra necesidad, por nuestro deseo de satisfacer nuestros gustos o incluso a veces de tanto estudio que se hace sobre nuestra conducta, ¿verdad? Por el marketing. Ayer justamente a los compañeros de administración les estaba hablando sobre que el hecho de que en los supermercados a la salida, en la caja ya encontremos de repente las golosinas, es producto de un estudio que se ha hecho, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros llevamos criaturas con nosotros, es difícil pasar la caja sin traer alguna que otra golosina que en principio no es algo para lo que nosotros fuimos al súper o algo que es precisamente necesario, sino por el hecho de la ubicación que tiene este producto. Entonces es difícil de dejar de tentarse por adquirirlos, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos o las criaturas con las que vamos al súper, ¿verdad? Y la conducta del consumidor, como les había hablado en la unidad 4, es bastante estudiada y puede ser definida como los procesos, ¿verdad?, de toma de decisiones y ya las actividades físicas que implican, ¿verdad?, la adquisición, el uso y la disposición de los bienes y servicios. Es todo un proceso, ¿verdad?, la conducta del consumidor. Habíamos hablado de las preferencias del consumidor. En la teoría del consumidor eh, ya se asume ciertos elementos, o sea, se da por hecho, por dado ciertos elementos que son, en este caso, tres. Que los bienes que podemos adquirir nosotros los consumidores son comparables entre sí. Esto quiere decir que nosotros podemos comparar, tenemos la opción de comparar un bien con otro antes de adquirirlo, ¿verdad? También otro elemento es que las preferencias que tenemos los consumidores son transitivas. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una preferencia por un cierto producto, por una cierta marca, y preferimos ese producto antes que un segundo producto, en este caso le llamamos A al primer producto y B al segundo producto, ¿verdad? Y el segundo producto, que es B, preferimos antes que el tercer producto, C. Entonces se da por hecho que cuando nos pongan a elegir entre A y C, vamos a preferir siempre el producto A, ¿verdad? Si hablamos esto en marcas, vamos a poner las marcas de las gaseosas. Si nosotros preferimos la Coca-Cola a la Pool, pero la Pool preferimos antes que la Pepsi, cuando nos pongan a elegir entre la Coca y la Pepsi, la teoría del consumidor ya asume que vamos a elegir por la Coca, por la marca Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, esto ya está dado por hecho y se entiende de esta manera en la teoría del consumidor. Y otro punto, otro elemento es la utilidad marginal decreciente. Habíamos hablado de que la utilidad marginal decreciente es que el primer bien que consumimos, ¿verdad? Suponemos el primer vaso de agua cuando tenemos mucha sed, nos otorga una gran utilidad. El segundo vaso de agua nos sigue otorgando utilidad, pero en menor proporción que el primer vaso de agua. Esto es la utilidad marginal decreciente. Y de acuerdo a esta teoría, ¿verdad?, las personas, como agentes consumidores, se establecen un orden en los bienes a elegir para su consumo. Y entonces esto marca su preferencia. Nosotros tenemos nuestro orden de preferencia. Ahora preferimos un bien a otro y así de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias y a nuestras necesidades. Después
Ya habíamos hablado también de una teoría específica que es la preferencia revelada y que muestra que cualquier consumidor que sea coherente en el sentido económico, ¿verdad?, se va a comportar como si estuviera maximizando su utilidad. Esto es lo mismo que habíamos mencionado en el apartado anterior, que cuando nosotros ya revelamos nuestra preferencia por un producto X, ¿verdad? Ese producto vamos a estar anteponiendo toda vez que nuestra posibilidad económica o nuestro ingreso pueda darnos la posibilidad de adquirir ese bien, ¿verdad? Cuando nosotros mencionamos que revelamos que tenemos una cierta preferencia por un producto dado, entonces toda vez que sea posible la adquisición de ese bien o ese servicio, vamos a preferir ante cualquier otro similar a ese producto, ¿verdad? Después, la utilidad marginal puede ser creciente o decreciente, ¿verdad? En la teoría del consumidor hablamos o damos por hecho que la utilidad marginal es decreciente, pero también existe la utilidad marginal creciente. Esto quiere decir que eh, el primer bien nos otorga una utilidad, el segundo bien nos otorga más utilidad y todos los bienes venideros nos otorgan una mayor utilidad marginal, hablando de marginal, ¿verdad? La utilidad marginal, su concepto es la utilidad marginal de un bien, es el aumento de la utilidad total que reporta el consumo de una unidad adicional de ese bien, ¿verdad? A medida que vamos consumiendo, nos otorga mayor utilidad marginal, ¿verdad? Pero el consumidor, hablamos de la teoría del consumidor, obtiene una utilidad marginal decreciente de un bien. Esto quiere decir que si cada unidad adicional que consume le eleva la utilidad total, pero menos que la unidad anterior, como les había dicho, ¿verdad? El primer vaso de agua nos otorga una utilidad, el segundo nos sigue otorgando utilidad, o sea, eleva nuestra utilidad total, pero es menos que la primera, porque la primera probablemente ya sacia nuestra sed, la segunda ya es más por seguir consumiendo solamente, ¿verdad? Pero el primer vaso nos otorga mayor utilidad que los venideros. Esto sería la utilidad marginal decreciente. Después también vimos la curva de indiferencia. Y la curva de indiferencia, aquí vemos en el gráfico, ¿verdad?, nos muestra el conjunto de cestas de consumo entre los cuales es indiferente el consumidor. Es decir, que todas las cestas de consumo de la curva de indiferencia le reportan al consumidor el mismo nivel de utilidad. Incluso habíamos hecho un trabajo práctico sobre esto, ¿verdad? La curva de indiferencia nos muestra de repente las distintas cantidades de bienes que nos reportan una misma utilidad. En el trabajo práctico ustedes habían hecho, por ejemplo, eh, algunos hicieron horas de estudio comparados con horas de internet, ¿verdad?, que le reportan la misma utilidad. Otros alimentos contra entretenimientos, ¿verdad? Y son las combinaciones de bienes y servicios que nos reportan una misma utilidad. Nosotros podemos tener un montón de combinaciones que nos reportan una utilidad, pero eh, el equilibrio del consumidor va a estar dado, lastimosamente ahora tenemos una restricción presupuestaria, porque no todo aquello que nosotros queremos o que nos reportan utilidad podemos adquirir, porque estamos limitados por el ingreso que tenemos, ¿verdad? Cada uno. Entonces, la curva de diferencia nos muestra los distintos conjuntos de cestas de consumo entre los cuales somos indiferentes o nos reportan una misma utilidad. Después ya hablamos sobre la restricción presupuestaria, ¿verdad? La restricción presupuestaria nos muestra de repente el límite que nosotros tenemos de acuerdo al ingreso que poseemos cada uno de los consumidores, ¿verdad?
Y en esta unidad habíamos mencionado que la representación gráfica de la restricción presupuestaria suele denominarse recta de balance, ¿verdad? Es la restricción presupuestaria graficada, le llamamos recta de balance. Y la recta de balance nos muestra las combinaciones máximas de bienes y servicios que podemos comprar nosotros los consumidores, dada nuestra renta, dado nuestro ingreso, ¿verdad? Y los precios que debemos de pagar. Entonces, hablamos de las distintas combinaciones que nos reportan utilidad, que se ve gráficamente en la curva de indiferencia, y la restricción presupuestaria, que está dada por el ingreso que tenemos y por el precio de los bienes y servicios que adquirimos, ¿verdad? Y el equilibrio del consumidor, gráficamente, ¿verdad? Es aquel punto en donde el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y una renta dada. El consumidor se encuentra en equilibrio cuando la renta o el ingreso que tiene, ¿verdad? El presupuesto que dispone, puede adquirir los bienes que le reportan una mayor satisfacción. Como ustedes ven aquí en este gráfico, ¿verdad? Existen curvas de indiferencia que están por encima de nuestra restricción presupuestaria y que no podemos adquirir en este momento porque no nos da la capacidad de compra, de pago, ¿verdad? Porque nuestro ingreso en este periodo es menor. Entonces, se va adecuando de acuerdo a nuestro ingreso también, lo que nos reporta una mayor utilidad dado nuestro ingreso, ese sería nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? El equilibrio del consumidor. Tal vez a mí me gusta una determinada marca de calzado deportivo que hoy no está dentro de mis posibilidades, entonces voy a buscar un sustituto a ese calzado deportivo, ¿verdad? Una marca que probablemente sea similar en calidad, pero en reconocida marca sea menos y tenga un precio más accesible y esté acorde a mi capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese punto, se encuentra el equilibrio del consumidor y nosotros podemos adquirir ese bien en ese periodo, en ese momento, ¿verdad? Después habíamos también ya hablado del excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor eh, es la diferencia que existe entre la cantidad máxima que estaríamos dispuestos nosotros los consumidores a pagar por una cantidad determinada de bienes, ¿verdad? Y la cantidad real que pagamos. Recuerdo que en la clase de la unidad 4 que habíamos nosotros desarrollado, les había puesto de ejemplo que si de repente tenemos una molestia y decidimos irnos al odontólogo y estamos incluso dispuestos a pagarle una suma de 300.000 guaraníes por una extracción de muela, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en realidad el odontólogo está cobrando por la extracción de muela 100.000 guaraníes. Esa diferencia en lo que nosotros estábamos dispuestos a pagar, ¿verdad? De 300.000 guaraníes en principio y lo que después en el mercado, o sea, el odontólogo nos va a cobrar, que es de 100.000 guaraníes, esa diferencia de 200.000 guaraníes, esa sería, ¿verdad? Ese sería nuestro excedente, ¿verdad? La diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar y aquello que realmente pagamos. Ese sería el excedente del consumidor. En algunos trabajos prácticos he visto que confundieron el concepto de excedente del consumidor con exceso de oferta y demanda. No deben de confundir, ¿verdad? Son eh, conceptos diferentes, ¿verdad? Excedente del consumidor nos muestra la diferencia entre lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por aquello que, por un bien y
el precio real del mercado, ¿verdad? Ese es el excedente del consumidor. El exceso de oferta y demanda en realidad está dado por la diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada dado un precio. Entonces, y eso no es lo mismo que excedente del consumidor. En el gráfico, en las siguientes diapositivas, les voy a mostrar gráficos en donde podemos observar tanto excedente del consumidor y excedente del productor, y también exceso de oferta y demanda para que ustedes puedan ver la diferencia entre estos conceptos. Ya en la unidad 5 habíamos visto la teoría del mercado. La teoría del mercado, incluso en la primera unidad, al inicio de este semestre, ya habíamos hablado de qué es mercado, ¿verdad? En la Real Academia Española se describe mercado como sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes y servicios. Esto sería el concepto de diccionario, ¿verdad? Luego también vimos que mercado, según Samuelson, es un proceso mediante el cual los compradores y los vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad. Aquí ya se abre un poco más, ¿verdad? El concepto de mercado ya es un concepto más económico. Cuando habla que es un proceso mediante el cual los compradores y los vendedores de un bien interactúan, ¿verdad? Para determinar su precio y su cantidad. El otro concepto de mercado económico también dice, es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo, ¿verdad? Básicamente lo mismo que decía Samuelson, pero en otras palabras. Aquí ya totalmente abre el concepto, la posibilidad al lugar de donde se entra en contacto. Ahora, cualquier conjunto de mecanismos, dice. Hoy día nosotros sabemos que está en auge, ¿verdad? El mercado ya virtual, digital, ya no de repente un mercado físico, aunque siguen existiendo mercados físicos, pero está muy avanzado también la tecnología en ese sentido y se realizan bastantes contactos ya vía los medios masivos de comunicación, ya sea WhatsApp, Facebook, también entran en contacto tanto los compradores y los vendedores para realizar su venta, su compra, ¿verdad? Para realizar las compras que necesitan y que están ofertadas por esos medios. Los mercados pueden ser lugares físicos en que los compradores y vendedores se reúnen para comerciar. Pueden ser lugares físicos como son, ¿verdad? Pero no son los únicos lugares donde podemos comerciar. Como ya les dije, también hoy día está bastante en auge el contacto ya virtual de mercado. Y cuando de repente a ustedes se les menciona, los mercados pueden ser únicamente los lugares específicos o solamente cuando se utiliza esas palabras, deben de pensar un poco si realmente corresponde o no, ¿verdad? Es un tip que tienen que recordar. Bueno, después hablamos de mecanismos del mercado. Mecanismo del mercado es un complicado mecanismo, no es sencillo, porque ahí se coordinan tanto con las personas, las actividades y los negocios a través de un sistema de precios y a través del mercado, ¿verdad? Entonces, conjugan varios agentes dentro del mercado, ¿verdad? Los compradores, los vendedores, los factores de bienes, los factores
el mercado de bienes, perdón, el mercado de factores. Entonces, todo ello debe de coordinar como un engranaje para poder funcionar el mercado, ¿verdad? Y la principal función del mercado es determinar el precio de los bienes, y el precio es el valor del bien determinado del bien en términos de dinero. De luego ya en la unidad 7 también hablamos mucho de lo que es dinero, ¿verdad? Que nos sirve para realizar nuestras transacciones de compra y venta. Y los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado. Cuando el precio de repente está muy alto, los productores está más alto que el precio del equilibrio, los productores están con una mayor intención de vender sus productos, sin embargo los consumidores tienen menor intención de realizar las compras, ¿verdad? Y por caso contrario, cuando los precios están por debajo del precio de equilibrio, existe una gran demanda de ese bien, pero la oferta es menor, y luego vuelven otra vez siempre a buscar el mercado su propio equilibrio. Entonces, los precios un poco se encargan de coordinar las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado. Cuando está de repente ya muy elevado y el productor no puede vender todo lo que está interesado, entonces en un momento dado va a tener que reducir probablemente los costos de su producción para poder adecuarse a la necesidad de los consumidores. Vimos también lo que es el flujo circular de la renta, en donde las decisiones de las economías domésticas, las empresas y los entes públicos determinan conjuntamente la producción total de la economía, el número de trabajadores que se utiliza para obtener los bienes y servicios y la renta de las economías domésticas, ¿verdad? Vimos el diagrama del flujo circular, que nos muestra un panorama general de la organización y funcionamiento de la economía. No deben de olvidar que el flujo circular es un modelo económico, y todo modelo es una simplificación de la realidad, no es la realidad como tal, no es exactamente cómo funciona el mercado, porque aquí, por ejemplo, obviamos la intervención del Estado, porque sabemos también nosotros que el Estado vende servicios, ya sea como ejemplo podemos poner la electricidad, y también se encarga de comprar en el mercado de bienes y en el mercado de factores cuando de repente hace una obra, ya sea rutas o donde invierte, ¿verdad? También capital para poder potenciar el crecimiento económico en un momento de recesión, ¿verdad? Pero eso en este modelo por lo menos se deja constante, no se incluye en este modelo. Por eso cuando ustedes ven un modelo económico, tienen que siempre recordar que es una simplificación de la realidad, porque es muy difícil poder integrar todas las variables que se tienen en cuenta en determinados, en determinadas situaciones económicas, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que hay un inconveniente climático muy pronunciado, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nosotros dejamos constante, no vemos esa posibilidad dentro de un modelo económico, ¿verdad? Dejamos todo lo demás constante y solamente trabajamos sobre ciertas variables para ver cómo se comporta cuando eso varía. Aquí tenemos que las economías domésticas ofrecen factores de producción a las empresas y utilizan su renta para comprar los bienes y servicios. Y las empresas utilizan los factores de producción, o sea, la mano de obra, la tierra de las economías domésticas para producir bienes y servicios. Y estas economías domésticas luego con el pago que le realizan las empresas, vuelven a comprar bienes y servicios en el mercado, ¿verdad? Entonces es un
movimiento circular de los factores del mercado entre las economías domésticas y las empresas. Luego también vimos ya la demanda, la cantidad demandada, que es aquella cantidad que están dispuestos a adquirir los compradores y que depende del precio del bien y de otros factores, ¿verdad? Luego también vimos más profundamente los factores que son los precios de otros bienes, por ejemplo, los bienes relacionados, los ingresos, los gustos de los compradores, los precios futuros esperados, también que entran dentro de lo que es la demanda. Dispuestos a comprar, hablamos que significa, ¿verdad?, que aquello que los compradores querrían y podrían pagar. Y hablamos mucho también de la diferencia que existe entre la cantidad demandada y la cantidad comprada. La cantidad demandada depende únicamente de la conducta de los compradores y la cantidad comprada ya depende de los compradores como de los vendedores, ¿verdad? La cantidad demandada es aquello que nosotros estamos dispuestos como consumidores a comprar. Y la cantidad comprada ya tenemos que llegar a un acuerdo con el vendedor para ver, de acuerdo al precio que tiene, en nuestra posibilidad de comprar, y aquello que ellos quieren vender. Entonces, por eso, cantidad demandada depende solamente del consumidor, del comprador, y la cantidad comprada ya depende de los compradores y los vendedores, del acuerdo a que lleguen. Esto habían tenido mucha confusión en el trabajo práctico y una gran parte tuvo inconveniente en la respuesta. Luego hablamos también del lado de la oferta, que la cantidad ofrecida de un bien es aquella que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo determinado. Pero depende también del precio y de otros factores. Dispuestos a vender, dijimos que significa, en este caso, lo que los vendedores querrían y estarían dispuestos a vender, ¿verdad?, a ofertar. Y también hablamos de la diferencia entre cantidad ofrecida y cantidad vendida. Cantidad ofrecida depende de la conducta del vendedor porque es lo que él querría vender, ¿verdad? Mientras que la cantidad vendida ya depende tanto de los compradores como de los vendedores. Y la cantidad ofrecida está en relación directa con el precio, entonces a medida que el precio aumenta, también o normalmente aumenta la cantidad ofrecida, ¿verdad? La curva de la oferta tiene pendiente positiva. Aquí, en este gráfico, les puse la diferencia, o en dos gráficos, ¿verdad? Les puse el exceso de oferta, el exceso de demanda, excedente del consumidor y excedente del productor. Porque como les mencioné, esto he visto que tenían también ciertas dudas o confusión sobre estos conceptos. Equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Un mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Cantidad demandada igual a cantidad ofrecida. No cuando la cantidad vendida es igual a la cantidad comprada. Eso siempre va a ser igual, porque cuando vamos a un mercado, ¿verdad? A un lugar a comprar, si nosotros compramos cinco productos, 5 productos es lo que vende este oferente, ¿verdad? Es igual la cantidad comprada a la cantidad vendida siempre, sin que esto signifique que es el equilibrio del mercado. Sin embargo, la cantidad demandada, cuando es igual a la cantidad ofertada, ahí tenemos el equilibrio del mercado. Aquí vemos el excedente del consumidor, que es aquel precio que nosotros estamos dispuestos a pagar con el precio real del producto, ¿verdad? Esa diferencia sería el excedente del consumidor. El excedente del productor sería la diferencia entre lo que el vendedor, el productor está dispuesto a vender, ¿verdad? Por una unidad de su producto está dispuesto a vender a un precio de 5.000 guaraníes.
Sin embargo, en el mercado uno de esos productos está a un precio de 10.000 guaraníes. Esa diferencia entre lo que él estaría dispuesto a vender, por lo que él estaría dispuesto a vender, con lo que es el precio del mercado, eso es el excedente del productor, ¿verdad? A no confundir, por favor, estos conceptos. Después, acá reitero nuevamente, ¿verdad?, que el hecho de que la cantidad comprada siempre sea igual a la vendida no significa que el mercado esté en equilibrio. Un mercado está en equilibrio siempre que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, no siempre que la cantidad comprada es igual a la vendida. Después hablamos sobre los factores subyacentes de la oferta y la demanda. Hablamos por el lado de la demanda, que existen 4 factores, ¿verdad?, que hacen que la curva de la demanda se desplace, que son los precios de los bienes relacionados, que pueden ser los precios de los bienes sustitutos o los bienes complementarios. Hablamos que los bienes sustitutos son aquellos que sustituyen al producto. Por ejemplo, la carne vacuna, su sustituto podría ser la carne de pollo. Y los bienes complementarios son aquellos que cuando compramos un bien, también necesitamos de repente la compra de otro bien. Un bien complementario sería el automóvil con el combustible, ¿verdad? También hablamos de la renta de los consumidores y en este caso hablamos de 2 casos, 2 tipos de bienes. Los bienes normales, que aumentan cuando aumenta el ingreso del consumidor o la renta del consumidor, y los bienes inferiores, que cuando aumenta la renta del consumidor disminuye su consumo. Entonces, 2 tipos de bienes que son los bienes normales y los bienes inferiores. Hablamos también de los gustos de los consumidores y de los precios futuros esperado de los bienes. Cada uno tiene un comportamiento de acuerdo a la variación que tenga, ¿verdad? Aquí en estos gráficos, en este conjunto de gráficos, podemos ver las distintas variaciones, ¿verdad? Tanto de los bienes sustitutos, los bienes complementarios, los bienes normales, los bienes inferiores, esto en el caso de que varíe la renta de los consumidores. También la variación de los gustos de los consumidores y la variación de los precios futuros esperados. Estos podrían ser, ¿verdad?, los elementos o los factores, mejor dicho, que hacen que la curva de la demanda se desplace. Y una variación de cualquiera de los factores que se mantienen constantes cuando se representa la curva de la demanda puede alterar la cantidad demandada a cada uno de los precios. Y esta alteración se muestra en forma de desplazamiento de la curva de la demanda. Y siempre tienen que recordar que todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha, o también podemos decir hacia arriba, provoca tanto un aumento del precio como de la cantidad. Y caso contrario, todo aquello que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, o podemos decir hacia abajo, provoca una disminución del precio y de la cantidad. Después, les puse como importante también que movimientos a lo largo de la curva de la demanda se tiene cuando varía el precio del propio bien. Y desplazamientos de la curva de la demanda se tiene cuando varían los factores que son subyacentes a la demanda de ese bien, que son 4 que habíamos visto, ¿verdad? Los precios de los bienes relacionados, la renta del consumidor, los bienes futuros, los precios de los bienes futuros esperados y los gustos de los consumidores. Después tenemos por el lado de la oferta también 3 factores que hacen que se desplace la oferta, que son los activos productivos duraderos, la tecnología existente y los precios de los factores variables. Lo mismo que en el caso de la demanda, también tenemos que cualquier variación de los factores que se mantiene constante cuando se traza la curva de la oferta, puede afectar la cantidad ofrecida a cada uno de los precios. Y esta alteración se muestra gráficamente por medio de un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos que ustedes deberían de recordar cuando están estudiando estas unidades que ya van a estar ingresando en el parcial número 2. Cualquier consulta que ustedes tienen, por favor.